¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a mi canal nuevamente. Esto es Simu Juan y bueno, en el día de hoy nos encontramos, ustedes dirán, ¿por qué está volando este muchacho en X-Plane 11? Bueno, la razón es porque tenía muchas ganas de hacer un vuelo con este hermosísimo 737-200 que lo vemos acá con la livery retro bien de los principios de los 90 de Aerolíneas Argentinas. Y bueno, es un avión que de momento todavía no ha salido su versión para X-Plane 12, que va a estar saliendo el mes que viene, o sea, en junio. Y bueno, es un vuelo que lo vamos a estar haciendo básicamente por navegación tradicional BOR entre el aeropuerto de Mar del Plata y el aeropuerto de Rosario. Y bueno, es un avión realmente para lo que es la aviación argentina icónico, el 737-200 que ha volado en aerolíneas argentinas, en Austral, en LAPA, creo que también ha volado en Southern Winds, en aerolíneas que se extinguieron en el principio de los 2000 que algunos recordarán como Dinar. Y bueno, vamos a estar haciendo este vuelito, como ya les dije, entre Mar del Plata y Rosario, por navegación tradicional, por BOR, porque tengo ganas básicamente. Y me gusta mucho, de vez en cuando variar un poco el contenido. Bueno, les voy a pasar a mostrar un poco nuestro plan de vuelo en Little Nat Map. Nosotros básicamente vamos a estar volando entre el BOR de Mar del Plata, el BOR de La Plata, el BOR de Seiza, el BOR de San Fernando y el BOR de Rosario. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente. Vamos a estar despegando, como ya estuve viendo en el clima, por pista 3.1 en Mar del Plata. Hacemos un viraje a derechas, nos incorporamos en nuestro radial, el 004, y navegamos hasta tener señal del BOR de La Plata. Cuando tengamos el señal del BOR de La Plata, nos cambiamos al BOR de La Plata, continuamos nuestra navegación por el radial correspondiente. ¿Y qué pasa? El BOR de La Plata no tiene medidor de distancia, entonces ahí tenemos un pequeño inconveniente, pero lo podemos solucionar de una forma muy fácil, que es que nosotros, si sintonizamos Ezeiza en el NAV 2, vamos a tener que de Ezeiza a la vertical del BOR de La Plata tenemos exactamente 33 millas. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros estemos navegando por el BOR de La Plata y el NAV2 nos marque con el BOR de Ezeiza obviamente seteado, nos marque que estamos a 33 millas, vamos a estar justamente en la vertical del BOR de La Plata y ahí vamos a poder hacer nuestro viraje y continuar nuestra navegación hacia el BOR de Ezeiza, San Fernando, el BOR de Rosario. Y en Rosario, ¿qué vamos a hacer? Como no tenemos, actualmente ya no existe más la clásica carta de aproximación en gota para lo que es el ILS de la pista 20 de Rosario, vamos a hacer uso cuando estemos en descenso más o menos por acá de la herramienta de medición de distancia para autovectorizarnos e irnos al ILS. Así que bueno, esto es un poquito un repaso del plan de vuelo que vamos a estar haciendo. Yo el avión ya lo tengo cargado con los pesos para ir ganando tiempo. Y bueno, si les parece, vamos comenzando. Fíjense que tenemos un clima cerradísimo con una niebla bastante importante y muy ideal para este tipo de vuelos. Así que bueno, vamos a cabina. Bien, yo ya tengo la GPU conectada, así que lo primero que vamos a hacer, como siempre, es un overhead bastante similar como tienen los 737 actuales, un poco más rudimentario. Vamos a poner batería, esto lo dejamos en batería, Ground Power, ponemos External Power, armamos las luces de emergencia, tenemos, está complicado, bueno, bajamos la guardilla directamente, ponemos No Smoking, Fasten Seatbelts y ponemos las luces de navegación. Perfecto. Bueno, como no tenemos computadora de vuelo, como ustedes pueden ver acá, va a ser un poquito más sencillo programar el avión. No vamos a tardar tanto tiempo. Así que bueno, vamos a ir dejando
una bomba para cuando encendamos nuestra APU. Vamos a setear nuestra altitud de vuelo, que la tengo acá en SimBrief, que es del nivel de vuelo 310. Acá, si ustedes observan, acá en el... Acá tenemos el selector de altitud. Vamos a poner 310. 310 por ahí. Bien, vamos a poner nuestro curso de pista. Perdón, rumbo de pista, que es 310. Miramos el selector. Vamos a poner el Fly Director, que el Fly Director, este piloto automático tiene dos perillas principales de control. Con esta controlamos todos los modos de Fly Director, y con esta básicamente controlamos lo que es los modos de piloto automático. Vamos a ponerlo en Go Run para el takeoff. Go Run takeoff. Bien, y lo siguiente que vamos a hacer es ver qué curso vamos a tener que utilizar para navegar hacer nuestra navegación BOR, que es el 004. Lo vamos a setear. Ponemos acá 004, lo mismo del otro lado, 004. Y vamos a irnos a nuestro panel de radios y vamos a sintonizar los BOR. Bueno, el primer BOR que necesitamos es el de Mar del Plata, 11620. Después necesitamos La Plata, 11370. Ponemos acá, vamos a dejar 11370. 11370, y acá ya vamos a dejar 11370 en lo que es el NAV2 activo. Y después necesitaríamos el 6A, que es el 11650. Perfecto, tenemos las radios con los BOR configurados, nuestros cursos y rumbo de pista configurado. Bien, así que lo siguiente que vamos a hacer es ir ya... podemos prender nuestra APU. Hay que tirar y mantener un cachito hasta que la aguja se empiece a mover. Perfecto, ahí está iniciando la APU. Tenemos un clima cerradísimo. Y mientras tanto vamos a ir poniendo nuestro QNH. Como verán, tengo el clásico Active Sky que venía como add-on para X-Plane 11. Tenemos viento 348 nudos, bien pista por pista 31. QNH 1024 para Mar del Plata. Vamos a setear nuestros altímetros. Ponemos 1024 por acá. Como ven, todo esto es analógico. Ponemos 1024 por acá también. Y nos vamos para acá y ponemos 1024 del lado del cockpit. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ya tenemos el HIN que está puesto en el rumbo de pista. Tenemos nuestro radial, ya está selectado, que es el 004. Y bueno, no mucho más por acá que esperar que ya... Bueno, ya tenemos la IPU iniciada. Vamos a poner generadores de la IPU. Vamos a dejar los packs. Y IPU lead. Otra cosa, el selector de presurización, vamos a hablar 310. Y en Rosario vamos a ver nuestra altitud del landing altitud. Elevación, acá está. Tardamos pero lo encontramos. 83 pies. Vamos a seleccionar nuestra landing altitud en 100 pies. Está bien. Perfecto, bueno, ya solucionamos eso. No suelo usar mucho Little Navmap. Lo uso así para este tipo de navegaciones, pero bueno, a veces algunas cositas cuestan encontrarlas si no lo usas todos los días. Bueno, continuemos. Ya tenemos
El APU andando. Tenemos puesto el APU bleed. Bueno, faltaría poner la isolation valve en open. Vamos a poner shock damper. El gallery en off en este avión para el despegue, para lo que es la puesta en marcha de motores. Window hits. Y nada más les diría por ahora. Vamos a ver un poquitito nuestras listas de chequeo. Batería on, emergency light, bouncing, window hits, las radios y el transponder seteados. Y vamos a cambiar el código de transponder. Ah, quedó seteado el, bueno, del vuelo anterior que había hecho, dejamos ese. Bueno, el APU ya lo tenemos encendido. Bueno, y nada más. Vamos a poner el resto de las válvulas de combustible. En el central no llevamos nada, solo llevamos combustible en los tanques salares. Ponemos las demás válvulas de combustible. Acá vamos a dejar en batería y en generador de APU por el momento. Y lo que hacemos ahora es básicamente ya prepararnos para el pushback. Vamos a cortar los packs. No es un avión difícil de operar, lo lindo es el estilo de navegación. Y vamos a setear nuestros bugs para lo que es el despegue. Bueno, vamos a estar despegando con una velocidad de 127, 118, 134. Flap 2, el trim en 473, yo ya lo voy a dejar seteado. Más o menos por ahí. Perfecto. Vamos a la lista de chequeo. Y nos quedaría poner la Beacon Light. El Gallery, que lo tenemos en off. Los packs están en off. Y el bleed está en 30 PSI. Perfecto. Bueno, ya nos queda hacer retroceso y puesta en marcha, básicamente. Así que vamos a preparar nuestro pushback. Vamos a apretar pushback, verificar retroceso. Bien, muy bien. Ah, y sacar todas las cositas del ground handling que nos quedaron ahí dando vueltas. Bueno, vamos. ¿Qué nos está diciendo? Que hay una nueva versión de Better Pushback. Vamos a dejar ahí por salimos por pista 3.1. Tierra cockpit, plan aceptado. Llámeme a través del menú cuando estén preparados. Bueno, vamos a ground handling. Road control widget. Try away. Otra cosa que podemos hacer ya mismo es cortar nuestra EPU. Y perfecto, bueno, ground handling ya le pusimos que se fueran, le vamos a poner que se escondan todos. Vamos a cerrar tanto las puertas cerradas, perfecto. Se cierran automáticamente, por lo visto. Bárbaro. Bueno, y comenzamos pushback. Tierra cockpit, el remolcador está en camino. Bueno, tenemos altitud de transición a 3000 pies, típico de Mar del Plata. Ahí viene el camión del pushback. Mientras tanto, me voy a tomar un mate mientras esperamos. Este es el 737-200, es un avión que voló muchísimo y durante muchas décadas en la Argentina. La verdad, un avión muy fiel. Nosotros lo estamos volando con la librea clásica del principio de los 90 de Aerolíneas Argentinas. Ah, la matrícula el Lima Víctor Zulu Eco Cha. Bueno, vamos a centrarnos en nuestro encendido de motores. Tenemos que esperar que el N2 llegue al 20% para ahí darle paso de combustible. Perfecto.
Remolcador conectado y pin bypass en posición. Desconecte el freno de estacionamiento. Ok, vamos a desconectar freno de estacionamiento y comenzar con el pushback. Y el encendido de motores. Puede encender los motores. Iniciamos pushback. Bueno, vamos a iniciar el motor derecho. Acá nos vamos a los mágicos relojitos que tanto nos gustan a los que tenemos unos añitos ya. Y una cuestión más de nostalgia que otra cosa. 20% le damos paso de combustible. Veremos a que el motor se estabilice. Ah, otra cosita. Nuestro EPR, que es la potencia a la que tenemos que poner los motores para el despegue, es 2.15. Si ustedes se fijan acá, ya te lo marca con una flechita. Esa es la potencia que tenemos que poner para el despegue. Bueno, tenemos motor estabilizado. Vamos a arrancar el motor izquierdo. %, del N2 del motor número 1, motor izquierdo, le damos paso de combustible. Bien, ya tenemos los motores encendidos. Está estabilizando el motor número 1. Operación completada. Active freno de estacionamiento. Ponemos freno de estacionamiento para que nos desconecten. Desconectando remolcador. Espere. Vamos a poner generadores. Acá los hidráulicos. Packs en on, installation valve en auto. Esto es igual que en un 700, 800. APU lead en off. Cortamos APU. Y perfecto, nos vamos para arriba. Vamos a dejar esto en battery. Vamos a chequear generador 1, generador 2. Perfecto. Vamos a poner flap 2, que nos dijo que salimos por flap 2. El trim ya lo tenemos colocado. Vamos a esperar a que nos desconecten. Se ha desconectado el remolcador y se ha quitado el pin bypass. Señal manual a la izquierda. Hasta la próxima. Que tengan un vuelo seguro. Y vamos a chequear controles. Bien, perfecto. Vamos un poquito a la checklist a ver si no nos olvidamos nada. Que hace bastante que no vuelo. Scratchito. Peter Hits. Ya lo podemos ver. El control, el split breakdown, trim, labs, tenemos en 2. Ah, el gallery ya lo podemos activar. Bueno, el EPR está seteado. Bueno, y ya estamos en condiciones de hacer taxi. Vamos a pegar una revisadita más y ponemos Power to los lights, taxi lights. Miramos afuera a ver cómo está. Estamos bien en la niebla acá. Bueno, nos volvemos a cabina, cortamos parking brake y vamos a salir con mucho cuidado porque no se ve un coraca. Escuchen el clásico ruido de estos motores. Dios mío, qué lindo. Bueno, vamos buscando nuestra calle de rodaje. Fíjense la niebla que hay, que casi no se ve adelante.
en Rosario, por lo que estuve viendo mientras planificaba el vuelo, estaba bastante cerrado, con niebla también, no sé, no tan densa, pero el TAF marcaba que iba a empezar a limpiar, así que con suerte vamos a tener un aterrizaje un poquito más normal de lo que va a ser este despegue. Recuerden, salimos por rumbo de pista. Una vez que el avión gane cierta altitud y acomodemos un poco el pitch, vamos a pasarlo a modo IAS Hold, que lo que va a hacer eso es mantener la velocidad que nosotros le indiquemos en base a la oscilación del pitch o de la trompa del avión. Y ahí lo que vamos a hacer es poner el Flight Director en modo HIN. Vamos a tocar esta perillita que es de HIN para pasar a navegar en modo HIN. Y nos vamos a ir a buscar nuestro radial para la navegación. Vamos despacito por acá porque realmente no se ve nada. Ahí vemos un poquito, salimos un poquito del bache de niebla. Bueno, se abrió un poco. Eso sí, en punto de espera voy a volver a chequear el METAR y el QNH. Bien, vamos a estar rotando a 127 nudos. Esa es nuestra velocidad de rotación. Y en trepada vamos a tener que poner el N2 en más o menos alrededor de un 92%. Vamos llegando a punto de espera de la cabecera 3.1 en Mar del Plata. Bien, muy bien, punto de espera. Alzamos el parking brake. Vamos a ver cómo está. Ahora se abrió. Claro, allá sobre el aeropuerto teníamos todo el banco de niebla y lo vamos a tener cuando crucemos la pista. Así que bueno, vamos a venir para acá. Vamos a poner esto ahí. Bien, a ver qué dice nuestra checklist. Transponder, landing lights, no dice mucho. Vamos a ver el transponder. Vamos a calzar las landing lights, taxi en off. Ponemos estroboscópicas. Bien, perfecto. ¿Qué más? El weather radar. Ponemos weather radar en on. Vamos a ponerlo en unas 80 millas. Y estamos listos para salir. Cortamos parking brake. Vamos a ocupar y despegarnos. Y vamos a ver cómo nos va en este vuelo, que a mí me gustaría llamarlo un vuelo retro, pero un vuelo lindo. Cosas que me gustan hacer cada tanto en el simulador y traérselas al canal. Vamos a ponernos bien centrados con el eje de pista. Acá no hay LNAV, PNAV que te salve. Allá al final de la pista está todo el banco de niebla, fíjense. Bien, vamos a parar un poquito acá. Hacemos una especie de ocupa y mantenga, o nos podría llegar a ser un control aéreo.
Y vamos a ver si cambió el clima. Sí, cambió el QNH en 1023 y los vientos 360 nudos. Perfecto. Seguimos teniendo para esta pista. Bueno, 1023. Lo corregimos. ...23 y... 1023. Perfecto. Estamos listos para carrera de despegue. Vamos a cortar parking brake. Me gusta siempre centrar la cámara. Bueno, aplicamos frenos, potencia. Buscamos nuestro EPR. Bien, tenemos velocidad viva. 80 knots. Check. E1. Rotate. Rotamos. Uy, nos metimos al banco de niebla. Miramos el flight director. Ascenso positivo, tren arriba. Bien, vamos a empezar a bajar un poquito la velocidad. Vamos a bajar el pitch un poquito. Bien, vamos a poner el piloto automático. Bajemos el indicador de pitch. Todavía no. Vamos a levantar flaps. Tren en off. Tenemos el heading centrado. Pasamos a modo heading. Ponemos el indicador de flight director en heading. Ahora sí vamos a poner el pitch. Ponemos IAS call. Y nos vamos a buscar nuestro viraje. Vamos a buscar el radial. Un poco complicada la salida. Bien, mantenemos 250 nudos. Ya pasamos la altitud de transición. Ponemos los altímetros en 1013, 2992. Perfecto. Bueno, bien. Ahora hay que estar atentos a que el cuerpo de la aguja empiece a caer y a centrarse. Ya estamos casi arriba de las nubes. Vamos a prestarle un poquito de atención a nuestro 1, está en 90 y pico %. Vamos a apretar un poquito más. Qué difícil estuvo la salida, como me agarró la niebla ahí justo cuando hice la rotación. $10.000 pies, cortamos landing lights. Las runway zone of lights. Atentos a la caída de la aguja. Ya nos alejamos 11 millas del borde de Mar del Plata. Ahí está cayendo la aguja. Vamos a ir a buscar nuestro radial, el 004.
podríamos acelerar a más de 250 tranquilamente. Bien, ahí tenemos el radial. Lo que hacemos ahora es pasar el Flight Director a Board Lock y el piloto automático a Board Lock, y ahí va a enganchar el radial. Es muy difícil de volarlo porque requiere estar concentrado y mirando varias cosas al mismo tiempo. Pero bueno, a mí la verdad me gusta mucho cada tanto hacer este tipo de vuelos. Así que bueno, ahí vamos. Bueno, en el NAP 2 nosotros tenemos, que es este, el borde de La Plata. Acá, cuando la aguja gire y marque hacia el norte, bueno, nos va a estar indicando que estamos recibiendo señal del borde de La Plata. Pero el borde de La Plata no tiene medidor de distancia. Así que vamos a estar volando hacia La Plata cuando tengamos señal del borde de La Plata. Básicamente sin medidor de distancia, pero nos vamos a guiar con el medidor de distancia de E6. Cuando acá E6 nos dé y estemos navegando por La Plata 33 millas, nos va a estar indicando que estamos justamente en la vertical del borde de La Plata para poder hacer nuestro viraje de izquierdas a, ya les voy a decir, curso 296 para irnos proa a E6. Un poco lío para el que no conoce esta forma de navegación, pero los que conocen esta forma de navegación sabrán, seguramente lo entienden perfectamente. Y no es que sea tampoco es que sea un experto, hay muchas cosas que no me acuerdo, no es algo que practique muy seguido. Pero bueno, lo básico se recuerda. Vamos a ver un poquito a la cámara de afuera. Fíjense los motores, la parte de atrás de esos reversores clásicos que tenía el 200. Bueno, 19.000 pies, estamos ascendiendo a 2.000 pies por minuto. El matecito. Ya nos alejamos 31 millas del borde de Mar del Plata. El avión solito cuando llegue a los 31.000 pies se va a nivelar. ¿Qué va a pasar cuando llegue a los 31.000 pies? El modo IAS Hold, ese que nos está manteniendo la velocidad en base al pitch del avión, se va a desactivar, y este avión, como no tiene autothrottle, vamos a estar muy pendientes nosotros de controlar la velocidad a mano y no excedernos de los límites. El límite que nos marca para el crucero a ver, por acá andaba, hace mucho que no lo veo eso. Sí, es a partir del nivel de vuelo 290, un match de 0.74 y 280 nudos. Bueno, ahí los había dejado un cachito con la vista bien de la trompa. Estamos ya a 60 millas en alejamiento del borde de Mar del Plata, y como pueden ver acá ya tenemos la aguja
que nos indica que tenemos señal del borde de La Plata. Así que lo que vamos a hacer para pasarnos al borde de La Plata es muy sencillito. Vamos a centrar el Higgins, nos pasamos un momentito a Higgins, el avión navega por Higgins y vamos a sintonizar el borde La Plata 113.70 en nuestro NAV 113.70. Perfecto, ahí tenemos el borde de La Plata. Vamos a centrar el CDI y lo volvemos a pasar a Flight Director en Borloo y piloto automático en Borloo. Y ahí se engancha ya lo que es la estación de borde de La Plata. Como ven y les comenté, esto se pone en blanco porque el borde de La Plata no tiene medidor de distancia. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es lo que les había comentado, que es para tener una referencia de distancia a cuánto estamos de la vertical de La Plata, poner en el NAV 2 el borde S6 116.50. Como ven, en el DME del NAV 2 ya tenemos indicación de Ezeiza, lo que cual quiere decir que cuando estemos a 33 de Ezeiza vamos a estar en la vertical del borde de La Plata. Bueno, estamos a Mach 7.70 a 29.000 pies y nuestro crucero es de 31.000 pies. Vamos a chequear nuestros parámetros de motor, están correctos, no estamos reventando los motores ni nada. Y continuamos viaje. Bueno, la versión para... ahí tenemos el Altitude Alert, perdón. Estamos a 1000 pies de 31.000 pies para el crucero. Como les comentaba, la versión para X-Plane 12 de este avión va a estar recién saliendo el mes que viene a la venta. Y por lo que estuve averiguando, los que tienen comprado, como es mi caso, la versión de X-Plane 11, van a tener alrededor de un 50% de descuento. Que es algo bastante contradictorio en lo que es la forma de manejo con las ventas en X-Plane, porque si nos vamos por ejemplo a la plataforma de Microsoft Flight Simulator, los aviones que uno tenía en el 2020, como por ejemplo en Phoenix, automáticamente pasas a tener la versión para el 2024, pero en X-Plane te hacen... No es una crítica, pero básicamente por cada vez que el simulador pasa una versión nueva te hacen pasar por caja prácticamente por todos los aviones. Esas son cositas que a mí de X-Plane mucho no me agradan cómo se manejan en ese aspecto. Pero bueno, cada uno tendrá su opinión, todas las opiniones, siempre que sean con respeto, son bienvenidas. Pueden dejar sus opiniones en los comentarios también. Y bueno, si gustan, recuerden que pueden darle like al video, suscribirse y cualquier cosita, cualquier duda me la dejan en la caja de los comentarios, gente. Sigamos con el video. Bueno, estamos nivelados y ahora, como pueden ver, el modo IAS se pasó a Altitude Hold. Ahí está, manteniendo la altitud crucero. Vamos a empezar a reducir velocidad porque si no la velocidad se va a disparar, y nosotros tenemos por nuestro checklist que tenemos que mantener un crucero de Mach .74. Y acá es donde viene lo complicado, que es cuando uno está después más adelante está en descenso y aproximación, tenés que controlar la velocidad a mano, tiene sus cositas el avión. Bueno, estamos navegando proa a La Plata.
enganchados al borde de la Plata y estamos a 98 millas de Ezeiza a su vez. Vamos a reducir un poquito la velocidad para que se pongan 7.4. Bueno, ahí lo tendríamos. Vamos a mover la perillita o el bug. Y vamos a hacer unas camaritas externas. Miren qué hermoso avión. Qué hermoso avión, por favor. La livery de Aerolíneas Argentinas, esta me encanta, me gusta mucho. No puedo dejar mucho las cámaras de fuera porque tengo que estar controlando constantemente la velocidad. Vamos a ver. No, estamos bien, estamos bien. Así que, perfecto. Vamos un poquito a jugar con las cámaras. No se puede apreciar el terreno. Estoy usando AutoOrto XP, el que te inyecta lo que es los fotorreales en tiempo real. Muy buen programita, la verdad. Una buena solución para X-Plane, que viene con ese terreno de foul tan quedado en el tiempo. Bueno, ya que estamos, vamos a ver Active Sky. ¿Qué nos da para Rosario? Bueno, seguimos con niebla. 76, yo no me voy a arriesgar para entrar con la 02, por más que tengamos que entrar con viento de cola, con 6 nudos, podemos entrar tranquilamente. Vamos a entrar por ILS y tenemos overcast a 300 pies. Bueno, va a estar complicado. QNH 1021, vamos a ver si esto mejora. A ver qué nos dice Metartaf. Sí, evidentemente Rosario está cerradísimo. Tenemos el overcast en 400 en estos momentos. Vamos a ver el TAF, que es lo que nos interesa. Y sí, vamos a seguir teniendo niebla. Vamos a llegar con niebla. Active Sky nos marca que tenemos el overcast en 400. Bueno, vamos a ver un poquito la carta. Ya ahí para ir ganando tiempo, porque este avión no te da respiro, debe estar siempre 2 o 3 pasitos adelante. Rosario.
ILS. Acá toda esta parte nosotros nos vamos a vectorizar para ir al localizador. Y tenemos unos mínimos de, para este caso de este avión, que es de AH, de 200. Bueno, si tenemos el overcast en 500, bueno, vamos. Tendríamos teóricamente que ver la pista muy sobre los mínimos. Bueno, vamos a mirar un poquito el Little Map, que viene después. A 33 millas nos incorporamos por el 296, proa de Seiza. Así que ya vamos a ir dejando seteados, a ver cómo estamos con los radios. 116.50, que es Ezeiza. 116.50, y ya después de eso tenemos... vamos a ver. San Fernando, que a San Fernando vamos a hablar directo, no vamos a hablar con ningún radial específico. El 114. Cuando volvemos de Ezeiza a San Fernando, simplemente vamos a seguir que la aguja nos marque al norte. Bueno, 48 millas. Atentis, porque tenemos que prepararnos. Nosotros vamos a tener que poner 296 de curso. Así que acá en este ya lo pongo a dejar marcado para referencia. Estamos a 45 millas del borde de La Plata. Perdón, de 45 millas de Seiza. Cuando estemos a 33 de Seiza vamos a estar en la vertical de La Plata. A veces uno se hace lío con estas cosas, pero bueno. Bien, de velocidad venimos bien, venimos manteniendo la velocidad correcta. Ya tenemos el radial de referencia acá en el segundo curso, en el segundo selector del curso. Bueno, 39 millas, vamos a empezar a centrar el heading, pasar a navegar por heading un poquitito, las millas. Vamos a buscar el 296 curso 296, 38 millas. A 33 estaríamos sobre la vertical de La Plata con relación a Seiza. Va cayendo la aguja despacito. Pues vamos a empezar a ir virando despacio, muy lentamente, no nos queremos pasar del radial. Esto hay que poner un heading, ahí está. Hay 3 millas casi. Hay 3 millas y bueno, vamos a empezar a cerrar el viraje. Ahí cambió la bandera.
Fíjense cómo cae la aguja. Vamos a cerrarnos. Ahí nos pasamos un pelín, pero no tanto. Nos vamos a buscar el radial. Rápido porque tenemos 31 millas. Ahora sí, prueba de Ezeiza. Ahora tenemos que esperar que el cuerpo de la aguja se centre con el resto de la aguja. Quiero buscarlo más agresivamente. Ahí está, me está cayendo el cuerpo. Tenemos 25 millas de Ezeiza, vamos a buscar el radial. Ponemos Geolock. Y estamos prueba Ezeiza por el 296. Bien, ya tenemos. Vamos a dejar San Fernando en el lap 2, 114.4. Vamos a agregar directos. Ahí sí está, ahí tenemos indicativo de a dónde está apuntando la aguja al borde de San Fernando. No le vamos a dar no, perdón, acá me equivoco. Acá me equivoco. Acá hay que pasar. De estas cosas pasan. Pasamos a Higgins. Acá hay que ya pasar a Ezeiza. Primero. Ya me estaba adelantando. Ahora sí estamos a 17 de Ezeiza. Claro, de golpe vi que no tenía embarcación y se me hizo un lío bárbaro. Pero estamos bien. Vamos a poner por lock. Ahora sí, estamos a 16 de Ezeiza y a 32 de San Fernando. Esto hacerlo uno solo sin hablarlo es una cosa, hacerlo hablado es un lío. Pero bueno, hasta ahora venimos bastante bien. A San Fernando de Ezeiza vamos a volar directo, no vamos a volar por ningún radial en particular. En 9 millas. Revisamos los BOR. Allá vamos a dejar también 114.4. Bien, 7 millas, vamos a centrar el Higgins, pasamos a Higgins. El borde de San Fernando lo tenemos apuntando ahí, ahí vemos la aguja. Y ya cuando entremos a lo que se llama el cono de silencio del borde, que es más o menos a 5 millas, vamos a empezar a ir a buscarla, a poner la prueba hacia San Fernando. Estamos a 24 millas. Bueno, 5 millas, miramos por Higgins y este tramito lo vamos a volar por Higgins. Tenemos que llevar la aguja bien al norte, a rumbo 360. Cierro más. Vamos mirando. Fíjense cómo la aguja va
yendo para el norte. En realidad yo le digo al norte, pero tiene que quedar adelante. Y ya estamos casi proa al borde de San Fernando. Estamos a 20 millas de San Fernando, alejándonos 7 de Ezeiza. Ahí vamos a poner el heading. Y ahí, como ven, estamos volando proa al borde de San Fernando. Bueno, ya podríamos pasar directamente acá a San Fernando. Lo que podríamos hacer es centrar nuestro CDI. Podríamos hacer una navegación. Ahí se ven, el viento nos va sacando. Corregimos. Vamos a clavar ahí y vamos a poner bordo. Así el viento no nos saca y va siguiendo un radial. Tenemos 11 millas a San Fernando y lo que vamos a hacer ahora después es de San Fernando. Vamos, ya pasamos todo esto. Vamos a poner el 320. 9 millas, vamos a dejar acá 320 para referencia. 320, perfecto. 7 millas a San Fernando, volvemos a pasar a Higgins. Está directo al Higgins. Vamos a buscar el 320. Siete millas para bloquear el borde de San Fernando. 6 millas y vamos a empezar a iniciar nuestro viraje porque ya estamos por entrar en lo que se llama el cono de silencio del borde, donde prácticamente no tenemos señal. A ver si esta vez no nos pasamos 5 millas y podemos interceptar el radial correctamente. Ahí empezamos a bloquear el borde porque la aguja está cayendo. Vamos a meternos. Pasados, un poco pasaditos, pero no importa, ahora recuperamos el curso rápido. Los motores siguen todo perfecto. Ven acá el cuerpo de la aguja de a poquito otra vez para nuestro lado. Vamos a acompañar el movimiento. Centrando. Y ponemos el redirector en Borlock y ya ponemos el autopilot en Borlock y empezamos a alejarnos de la estación de San Fernando. Estamos ya en el alejamiento de 10 millas. Y me quedaría ver ahora el borde de Rosario para ya dejarlo seteado. Es 117.30. Vamos a poner acá 117.30 y en el laptop ya ponemos el de Rosario 117.30. A ver si tenemos DME.
Sí, tenemos DME, estamos a 131 millas. Y ya prácticamente yo ya me voy a pasar algo más. Vamos a pasar a Higgins. Primero el flight director con Higgins. Y vamos a Higgins. Cambiamos a Rosario. 117.30. Perfecto, está bien centradita. Pasamos a flight director a Burlock. Autopilot a Burlock. Y ya estamos navegando proa a Rosario. Bien, otras cositas. La carta. Les voy a arrancar la carta. La frecuencia del ILS es 109.90 con curso 200. Vamos a dejar acá ya seteado 109.90. 990. Perfecto. Y de referencia para tener el curso del ILS lo vamos a dejar acá en 200. Perfecto. 120 millas. Bueno, más o menos nosotros tenemos que bajar a 3.000 pies y luego a 2.000 pies. Sacar una cuentita. Y necesitamos alrededor de unas 80-90 millas para el descenso. Así que cuando estemos, vamos a hacerlo tranquilo, cuando estemos a 90 millas empezamos el descenso. Vamos a hacer un poquito que nos dicen las checklists. Descenso seatbelts, la landing line por debajo de 10.000. Bueno, el altímetro, cuando pasemos al nivel de transición, que al parecer son 4.000 pies. Radio altímetro, sí, ya vamos a dejar acá seteado nuestros mínimos. Vamos a poner 200. Radio altímetro, si ya lo dejamos seteado. Y continuamos bien. Voy a verle la yerba mate porque acá en Mar del Plata, yo soy de Mar del Plata, hace un frío de la hostia. Bien, 92 millas, vamos a iniciar descenso. Bueno, lo primero que hacemos es ir al selector de altitud, vamos a hacer un descenso para 3.000 pies. 3.000 pies, pasamos el modo alt-hold a off, bajamos potencia. Yo quiero descender más, un poco más despacio. Bien, ponemos el modo IAS Hold y le vamos cortando velocidad. A medida que le cortemos velocidad, el avión va a bajar el morro y va a intentar mantener la velocidad que le tenemos seteada acá. Vamos bajando a 2.000 pies por minuto.
Bueno, vamos a ir chequeando más o menos qué velocidades nos da para el aterrizaje. 123 la VREF con flap 30. Le podemos poner set bars y ya no nos acomoda. Bien, y vamos a mirar Little Land Map, porque yo acá para entrar al ILS básicamente voy a hacer una especie de vectorización. Más o menos vamos a usar la unidad de medida. Mesure desde el bord. Quiero estar a unas 13-14 millas. Vamos a ponerle 14 millas del bord, desviarnos por, vamos a poner el rumbo cero 1-0, por ejemplo, para ir a buscar nuestro localizador. Sería como vectorizarse un poco, en la realidad te dieron vectores. De a 14 millas nos tomamos, hacemos mejor dicho un viraje por derecha, o sea, rumbo 0, perdón, 010. Vamos a chequear el METAR. Bueno, tenemos el overcast en 400 pies, así que vamos a ver la pista ahí nomás. Estamos cruzando casi prácticamente 20.000 pies. Todo volumen nos tocó el vuelo, bueno, ahí cambió justo el... Se ve que actualizó el METAR, vamos a ver, vamos a aprovechar para chequear. Chequear otra vez. Seguimos igual con el overcast de 400. ¿Qué QNH tenemos de momento en el Rosario 1021?
Bueno, dijimos que nos íbamos a desviar el rumbo 010 a 14 millas, pero como venimos tan alto, lo vamos a hacer antes. Un poquito antes vamos a tratar de hacerlo unas 18 millas. Para que nos dé tiempo a descender. Bien, ya nos estamos acercando a 10.000 pies, vamos a tener que reducir a 250, 240. Vamos a empezar a reducir ahora. 50. Vamos a tirar de los deep brakes. Acá yo voy a poner a 240. Bien, tenemos 10.000 pies, landing lights, number lights. Brakes. ¿Qué más? Espero no olvidarme nada. ...18 millas... Bueno, y vamos allá a rumbo... ...0... Redstone heading... 010... tener 6 millas. Queremos alejarnos. Paso, ya estamos cerca del nivel de transición. Vamos a ver el noche. Y 21. Acá ponemos el curso del ILS 00. Y no se ve nada, absolutamente nada. Vamos a chequear nuestra velocidad otra vez, 73, perfecto. Bien, ahí estamos ya alejando de lo que es el borde. Bien, vamos a revisar la carta un segundito. 990, 200, estamos por llegar a 3000.
estamos alejando el borde, 14 millas. Bien. 15 millas ya tendríamos que empezar a mirar. A ver la carta. Tenemos que esperar a tener señal del localizador. Se cortó el modo IAS Vol. Vamos a sacar esto. Tratar de mantener la distancia al borde, no meternos para adentro. Ahí tenemos el localizador. Vamos a entrar bastante jugados. Se va a poner flaps, clear down, flaps 15, libre arm. Nos centramos en el localizador. Estamos debajo de la senda de planeo. Vamos buscando localizador. Bastante complicada con tan poca visibilidad la aproximación. Estamos buscando nuestro localizador. Complicado encima porque hay que mantener la velocidad. Me quiero meter muy adentro.
Ahí tenemos el localizador. Vamos a entrar pasaditos. Vale, rápido. Vamos a geoblock. Para no KBB. Bueno, capturamos el flow, ponemos el combo el 200 y vamos a ver cuándo vemos la pista. Vamos a 5 millas, vamos a tirar flaps, reducir velocidad. Vamos con flaps 30, direct arm, landing gear down. Vamos a nuestra velocidad de referencia, 121, cambió. Vamos a hacer los bugs rapidito. Perfecto. Y ahora solo queda esperar llegar a los mínimos y ver la pista. 1000. Teóricamente en 400, 500 tenemos que romper la capa. 2 millas. Preparados para desconectar. 400. Llegando a mínimos. 300. Ahí cortamos. Piloto automático fuera. Explotado. Vamos, reversores. Casi sobre los mínimos. Nudos, braking. Flaps. Responder el MAI. Voy a agarrar amigo off. Botamos las strobes, las landing lights. Ponemos taxi. Cortamos pitos hits. Bien, llegamos.
Vamos a levantar speed brakes. Spoilers. Con un vuelito realmente entretenido ahí, bastante cortando clavos sobre el final, a ver si veíamos la pista. Después voy a mirar la repetición porque creo que llegamos a ver casi sobre los 1000. Ya vamos a light, exit lights off, exit lights estaban apagadas. Ok, ponemos parking brake. Generadores del APU lead, abrir la isolation valve y cortamos motores. No, perfecto. Combustible, damper, vamos a cargar y ya. Hidráulicos y cortar. Vamos a plugins, ground handling. Complicado el vuelo, ¿no? Estuvo complicado. GPU. Vamos, válvula de combustible para el EPU. Cortamos el EPU. Me voy a cortar. Vamos, EPU bleed. Bueno, hoy estamos en el aeropuerto de Rosario, hemos llegado con un clima de perros, pero llegamos. Y con esta climatología se pone difícil de volar. Así que, bueno amigos, bueno, después también les voy a, como X-Plane tiene repetición, les voy a estar dejando al final de esto la repetición del aterrizaje. Así que bueno, amigos, espero que hayan disfrutado de este vuelo tanto como yo, un vuelo bastante complicado, sobre todo en la aproximación y aterrizaje. Y nos estamos viendo la próxima, gente. Chau chau, hasta luego.